Rosa, yo soy médico reumatólogo de la sección reumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires y hoy me toca hablar del manejo terapéutico de artritis psoriásica con sus guías y recomendaciones. Estos son mis conflictos de intereses. Voy a dividir mi charla en estos tres tópicos. Primero, el concepto de treat to target o tratar por objetivos en artritis psoriásica. Luego hablaré de las guías de tratamiento y finalmente el tratamiento en sí. Vemos el concepto de treat to target en artritis psoriásica. Como ustedes saben, la artritis psoriásica es una enfermedad multimórbida, dado que una misma persona con la enfermedad puede tener múltiples enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, además de presentar manifestaciones extraarticulares como uveitis, enfermedad inflamatoria intestinal y la misma psoriasis. Fíjense la lista en la prevalencia de comorbilidades en un paciente con artritis psoriásica como hipertensión, obesidad, dislipemia, depresión, etc. Y sabemos que un 42% con la enfermedad pueden tener de 3 o más condiciones comórbidas. Cuando uno habla de necesidades del tratamiento no satisfechas, podemos decir que mientras las guías recomiendan tratar todos los dominios para lograr la remisión o la baja actividad de la enfermedad, muchos pacientes no logran estos objetivos. No todos los tratamientos son efectivos a través de los dominios de la artropatía psoriásica. Las drogas modificadoras de la enfermedad convencionales se recomiendan previo al uso de biológicos con poca evidencia. La falta de efectividad citada como la razón más común para discontinuar la terapia anti-TNF. Los pacientes que son resistentes a los anti-TNF son menos probables que respondan a otro anti-TNF o a muchos otros biológicos. Por lo tanto, hay una necesidad de terapéuticas con nuevos mecanismos de acción que pueden ofrecer mayor efectividad a través de todos los dominios que afectan a la enfermedad, incluyendo los pacientes resistentes al uso de anti-TNF. Como objetivos del tratamiento, hay varias guías que ya vamos a revisar, en las cuales recomendaron la estrategia treat to target para la artritis psoriásica con el objetivo de la remisión o la mínima actividad de la enfermedad en todos los dominios. Y el ejemplo son las guías EULAR, las guías GRAPPA o las guías de manejo de espondiloartritis, incluyendo artritis psoriásica, publicadas en el año 2017. Las guías que mencionaba del año 2017 tienen principios generales en la cual quiero rescatar el punto D, donde dice que los objetivos del tratamiento de un paciente con espondiloartritis o artritis psoriásica es optimizar la calidad de vida relacionada a la salud a largo plazo, la participación social, a través del control de signos y síntomas, prevenir el daño estructural, normalizar o preservar la función y evitar toxicidad y minimización de las comorbilidades. Esta misma publicación tiene 11 recomendaciones. La primera es lograr la remisión en el aspecto musculoesquelético, sobre todo mejorar la artritis, dactilitis, entesitis y enfermedad axial, además de manifestaciones extraarticulares. Y el punto número 4 es lograr la mínima actividad de la enfermedad como un tratamiento alternativo. Esto que acabo de mencionar está ejemplificado en este cuadro, en este algoritmo de T2T para espondiloartritis. Fíjense, el principal objetivo es la remisión. Para eso debemos usar medidas clínicas o clinimetría, en la cual se recomienda el ASDAS para espondiloartritis axial y el DAPSA o Minimal Disease Activity para artritis psoriásica. Una vez lograda la remisión hay que adaptar la terapéutica para mantener una remisión sostenida. Y en muchos casos, como dije, el tratamiento es alternativo logrando la mínima actividad de la enfermedad, para lo cual debemos aplicar los mismos métodos que la remisión y mantener en forma sostenida esta baja actividad de la enfermedad. El prototipo de estudio de la estrategia treat to target en artritis psoriásica es el estudio TICOPA, que estudió 206 pacientes con artritis psoriásica temprana y comparó un grupo de manejo intensivo con un grupo de terapia estándar. El grupo intensivo era evaluado cada 4 semanas por Minimal Disease Activity y uno iba escalando el tratamiento de drogas convencionales hasta llegar al biológico. La terapia estándar era acuerdo al médico tratante y se evaluaba cada 12 semanas. ¿Cuál fue el objetivo primario del estudio? Lograr ACR20 a la semana 48.
Como ustedes ven en los gráficos, se pudo cumplir el objetivo primario en forma significativa a favor del grupo intensivo, no solo en ACR20, sino ACR50 y ACR70, y también hubo mejoría en otros AUCAN secundarias como entesitis, dactilitis, compromiso unguial, y también en ambos grupos se mejoró el AUCAN radiológico. Otros datos que surgen del estudio TICOPA es que a las 12 semanas hubo una mayor combinación de tratamiento con metotrexato y a las 48 semanas un mayor uso de terapia biológica, lo cual implica la posibilidad de mayor eventos adversos. Uno se pregunta por qué hacer un treat to target en artritis psoriásica y la evidencia sugiere que este recurso de treat to target en el manejo de artritis psoriásica resulta en mejores outcomes, incluyendo outcome de actividad de la enfermedad, en este caso medido por ACR50, función física medida por HAQ, calidad de vida y el aspecto cutáneo con PASI 90, donde vemos las diferencias significativas a favor del TIE control versus el cuidado estándar. Fíjense que lograr MDA no solo mejora el aspecto cutáneo, articular y función física, sino también logra una mejor calidad de vida medido a través del score de SF36, sobre todo el componente físico y no mental. Esta es una publicación del año 2019 que recomiendo, en la cual habla del treat to target en artritis psoriásica, donde reafirma el concepto de lograr la remisión o baja actividad de la enfermedad. Sin embargo, ellos dicen que hay una falta de definición unánime para definir remisión y baja actividad de la enfermedad, dada la heterogeneidad de la enfermedad, y que la eficacia clínica, los costos, conveniencias, comorbilidades, complicaciones y las medicaciones concomitantes son cosas muy importantes a considerar tanto para los pacientes y los médicos cuando uno decide implementar el treat to target. Una cosa novedosa que salió publicado en este mismo artículo que mencionamos es la aplicación del DAPSA 28, que es hacer un recorte articular más acotado en lugar de evaluar 66 o 68 articulaciones como se hace en todos los estudios de artritis psoriásica. Y este DAPSA 28 demostró validez de constructo y tuvo un buen nivel de acuerdo con los distintos scores compuestos como DAPSA, DAS28, CDAI y SDAI y sensibilidad al cambio. Esto es una herramienta que podría llegar a ser útil en la evaluación práctica de nuestros pacientes. Como yo les dije, el TICOPA es el único estudio que fue publicado como estrategia treat to target. Sin embargo, hay dos estudios ongoing. Uno es el estudio Monitor en el Reino Unido, que es un estudio observacional multicéntrico que tiene como objetivo primario evaluar el PASDAS, que es un índice compuesto, a las 48 semanas, y como outcome evaluará calidad de vida, participación, fatiga, bienestar emocional y costo-efectividad. El otro de los estudios ongoing es el estudio Apache, que es una cohorte también de más de 10 años de seguimiento que va a evaluar daño estructural a nivel de articulaciones periféricas a 5 y 10 años, estableciendo factores predictores para ese daño estructural. Vamos a revisar ahora las distintas guías de tratamiento nacionales e internacionales. A modo de ejemplo, les presento un varón de 50 años con diagnóstico de psoriasis a los 30 años de edad, el cual usó terapia tópica y fototerapia. A los 41 años le diagnosticaron artropatía psoriásica e inició con una poliartritis y dactilitis. Fue tratado inicialmente con metotrexato y luego leflunomida con una respuesta parcial inicial. Continúa con poliartritis, dactilitis y un valor de DAPSA como índice de actividad elevado, con empeoramiento de la piel, con un HAQ de 1.5, sin dolor lumbar ni entesitis. De acuerdo a las recomendaciones actuales de tratamiento, uno se pregunta cuál sería en este caso el tratamiento indicado, si usar corticoides, si combinar DIMAR convencionales, si usar anti-TNF o en forma indistinta usar anti-TNF, inhibidores de interleuquina 17 o inhibidores de interleuquina 12-23. Estas son las guías GRAPPA del año 2015 con sus 6 principios generales y quiero resaltar el primero con los objetivos de la terapéutica, que son lograr el nivel más bajo posible de actividad de la enfermedad en los 6 dominios, optimizar el estatus funcional, la calidad de vida, prevenir el daño estructural y minimizar o evitar
complicaciones tanto de la enfermedad activa como de su terapéutica. Fíjense este cuadro ilustrativo de las guías GRAPPA, la cual la divide por dominios: artritis periférica, axial, entesitis, dactilitis, piel y uñas. Yo acá señalo lo que en el ejemplo del caso clínico este paciente presentaba como artritis periférica, dactilitis y piel. Fíjense que cuando hay artritis periférica, el tratamiento de elección de entrada son las drogas modificadoras de la enfermedad, e indistintamente puede ser metotrexato, sulfasalacina o leflunomida. Como si falla esto, uno puede usar biológicos, y acá recomiendan los anti-TNF, interleuquina 12-23, y si hay contraindicaciones, los inhibidores de fosfodiesterasa. Al momento de hacer estas guías, no estaban impuestos los inhibidores de interleuquina 17 en la segunda línea de tratamiento. Fíjense que la dactilitis, en general uno puede usar AINES o corticoides inyectables y después pasa directamente a los biológicos. Y a nivel de piel, como hizo este paciente, tratamientos tópicos, uno puede usar drogas modificadoras convencionales para finalmente llegar al biológico, y acá sí, con el componente de piel, se introduce los inhibidores de interleuquina 17 a la par de interleuquina 12-23 o de los anti-TNF. Para continuar con el repaso de las guías GRAPPA, ante una presencia de artritis periférica en drogas convencionales naive, uno usa indistintamente los DIMAR mencionados, o puede llegar a usar inhibidores de anti-TNF. Las guías GRAPPA utilizan unas guías que se llaman GRADE, donde hay recomendaciones fuertes a favor y otras que son condicionales y otras que fuertemente no recomendadas. Si falla ADIMAR convencionales, como dije, puede usar anti-TNF, inhibidores de interleuquina 12-23 o inhibidores de fosfodiesterasa. Y si hay una respuesta inadecuada a biológicos, uno puede volver a los anti-TNF. En cuanto al componente axial, si falla AINE, fisioterapia, analgesia, uno va directamente a los inhibidores de TNF. Lo que sí está fuertemente no recomendado es el uso de DIMAR convencionales, inhibidores de interleuquina 6 o inhibidores de CD20. Con respecto a la entesitis, hay una fuerte recomendación para inhibidores de TNF o interleuquina 12-23. En la dactilitis pasa algo similar, inhibidores de anti-TNF preferencialmente, sobre todo los monoclonales. Y a nivel de piel, como dijimos, además de las terapias tópicas y fototerapia, se inicia con DIMAR convencionales, o si hay una psoriasis severa, moderada severa, puede empezar con anti-TNF, inhibidores de interleuquina 12-23, inhibidores de interleuquina 17. El componente unguial también responde poco a las drogas modificadoras convencionales, por eso se usan inhibidores de anti-TNF o interleuquina 12-23. Esto es simplemente para mostrar que las guías GRAPPA entre el año 2020 y 2021 se van a actualizar, y estos son los distintos puntos a actualizar, como mayor subgrupos, el screening de comorbilidades, el agregado de biosimilares y todo lo que se relaciona con optimización del tratamiento. Estas son las recomendaciones actualizadas EULAR publicadas en el año 2020 con sus 6 principios generales. Quiero resaltar que el principio E es nuevo y apunta a que el manejo de pacientes con artropatía psoriásica se debe considerar cada manifestación musculoesquelética y las decisiones de tratamiento hacerlas acorde a ellas. Y el principio general del punto F, que se modificó, en lugar de manifestaciones extraarticulares se habla de manifestaciones no musculoesqueléticas como el compromiso cutáneo, ocular y gastrointestinal. Considera comorbilidades como síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular o depresión. En esta gráfica vemos un algoritmo de las guías EULAR dividida en fases. En la fase 1, cuando uno ya tiene el diagnóstico, se divide en poliartritis, conocidactilitis, mono u oligoartritis, considerando factores de mal pronóstico, inicialmente con uso de AINES o inyecciones locales de glucocorticoides, y para lograr el target dentro de un periodo menor de 4 semanas, la cual si se logra se continúa y se adapta, y si no se logra pasa a la segunda fase. Por otro lado, apunta a la presencia de entesitis o enfermedad puramente axial, recomienda uso de AINES o inyecciones de glucocorticoides. Acá el target cambia y va de 4 a 12 semanas, si responde continúa y se adapta, y si no pasa a la fase siguiente.
La fase 2 inicia el tratamiento con metotrexate o leflunomida o sulfasalacina y se evalúa mejoría a los 3 meses y el target dentro de los 6 meses. Siguiendo con el algoritmo y estando en fase 3, cuando uno empieza un DIMAR biológico, y esto es un cambio que ha surgido en las actualizaciones de las guías Euler, antes se priorizaba el uso de anti-TNF, ahora se puede recomendar inhibidores de interleuquina 12-23 o inhibidores de interleuquina 17, y si los biológicos son inapropiados, uno puede empezar con los inhibidores de JAK. También considera inhibidores de fosfodiesterasa en casos leves y cuando los biológicos o los anti-JAK son inapropiados. Cuando hay entesitio o enfermedad predominantemente axial, empezar con biológico, sobre todo anti-TNF o inhibidores de interleuquina 17. En la práctica usual habitualmente es comenzar con un anti-TNF. Nuevamente se ve la mejoría a los 3 meses y el target para lograr a los 6 meses, en la cual si no mejora pasa a una fase 4, que también lo dividimos en artritis y o entesitis y enfermedad predominantemente axial. Si hay artritis o entesitis, se cambia a otro DIMAR biológico o a un inhibidor de JAK o un inhibidor de la fosfodiesterasa y nuevamente continúa con la mejoría o el target. Si predomina el componente axial, hay que cambiar de biológico y esto gira en torno al uso de anti-TNF o anti-interleuquina 17. Entonces, repasando las distintas recomendaciones Euler, la primera es lograr la remisión o la baja actividad, el uso de AINES para aliviar los síntomas musculoesqueléticos, las inyecciones de corticoides, sobre todo en los casos de entesitis o dactilitis. Cuando hay poliartritis se debe iniciar rápidamente con un DIMAR convencional, y la nueva que se agrega es el uso de factores de mal pronóstico aplicados a mono o oligoartritis. Fíjense el listado de factores de mal pronóstico: la presencia de poliartritis, daño estructural, aumento de los reactantes de fase aguda, dactilitis o compromiso unguial. Siguiendo con las recomendaciones Euler, el punto número 6, en los pacientes que tienen artritis periférica y una respuesta inadecuada al menos a un DIMAR convencional, la terapia con DIMAR debe comenzarse, y acá vuelvo a repetir, en vez de priorizar el anti-TNF se agrega los inhibidores de interleuquina 17, interleuquina 12-23, y estos son cambios claves, o sea, no hay distinción entre este tipo de fármacos, pero sobre todo cuando hay un componente cutáneo relevante. Ya hay, como vamos a ver más adelante, ensayos clínicos cabeza a cabeza que comparan interleuquina 17, inhibidores de interleuquina 17 con inhibidores de interleuquina 12-23 contra los inhibidores anti-TNF en la psoriasis cutánea. En el punto número 7, y esta es una nueva recomendación, cuando hay artritis periférica y respuesta inadecuada, al menos un DIMAR convencional y al menos a un DIMAR biológico, o cuando el DIMAR biológico es inapropiado, se puede usar un inhibidor JAK, el cual no estaban incluidos previamente. Cuando hay enfermedad leve y respuesta inadecuada, al menos a un DIMAR convencional, o si el biológico o los inhibidores JAK no son apropiados, se puede intentar un inhibidor de la fosfodiesterasa como es el apremilast. Cuando hay entesitis y no responde a AINES o inyecciones de glucocorticoides, directamente uno debe considerar el biológico. Cuando hay enfermedad axial y hay una respuesta insuficiente a AINES, se debe iniciar un biológico, sobre todo inhibidores de anti-TNF e interleuquina 17. Los pacientes que no responden adecuadamente o no toleran DIMAR biológicos se puede cambiar de mecanismo de acción o pequeñas moléculas. Y otra recomendación última, y que también es nueva, es que en remisión sostenida se puede empezar la optimización de los DIMAR y uno lo puede ir considerando. Este gráfico ilustra en forma resumida las guías del Colegio Americano de Reumatología y del National Psoriasis Foundation, publicadas en el año 2018. Fíjense que hay distintas situaciones que plantea, desde la artritis psoriásica activa en naive de tratamiento, con actividad a pesar del uso de pequeñas moléculas, las cuales incluyen las drogas modificadoras convencionales, el apremilast y el tofacitinib, y distintas situaciones de artritis psoriásica activa a pesar de la terapia biológica anti-TNF o a pesar del uso de inhibidores de interleuquina 12, 23 y 17. Pero lo llamativo es que en artritis psoriásica activa en naive de tratamiento ellos recomiendan comenzar con un anti-TNF sobre las pequeñas moléculas. Lo cual puede ser controvertido, aunque en situaciones más leves ellos pueden utilizar las pequeñas moléculas.
Pero bueno, esto es a modo de resumen. Fíjense que el switcheo de cada droga es ir cambiando de mecanismo de acción y abarca no solo los inhibidores de interleuquina 12, 23 y 17, sino también las pequeñas moléculas y el abatacept. Fíjense que cuando uno quiere establecer las diferencias entre las distintas guías internacionales, tanto en ACR, GRAPPA como EULAR participaron reumatólogos, dermatólogos y pacientes. ACR y GRAPPA estableció la metodología GRADE, a diferencia de EULAR que establecieron los niveles de evidencia Oxford de 1 a 4. La guía GRAPPA es la que establece más globalmente los 6 dominios, en cambio ACR y EULAR apuntan más a lo que es artritis periférica. GRAPPA hace un hincapié en el manejo de piel y uñas. ACR no incluye principios generales, a diferencia de las otras dos guías. Y EULAR no incluye comorbilidades, por lo menos en las recomendaciones, sí las mencionan en los principios generales. Siguiendo con las diferencias entre las tres guías internacionales, como dijimos, ACR recomienda el anti-TNF como primera línea, GRAPPA recomienda los DIMAR convencionales todos por igual, y EULAR tiene preferencia por metotrexato. La diferencia clave en EULAR es que ya no hace distinción ante el fallo a drogas convencionales y indistintamente recomienda anti-TNF, inhibidores de interleuquina 12-23 e inhibidores de interleuquina 17. Las guías ACR no incluyen las infiltraciones con glucocorticoides, a diferencia de las otras dos guías. Y la novedad es que en las guías EULAR se incluyen los inhibidores ya que no estaban previamente establecidas. Estas son las guías argentinas de práctica clínica en artritis psoriásica publicadas en el año 2019, donde se estableció también la metodología GRADE, con recomendaciones fuertes a favor y débil a favor. Fíjense acá, ante el cuadro de una artritis periférica naiva a drogas modificadoras de la enfermedad, se indica metotrexato leflunomida, y si hay una respuesta inadecuada o eventos adversos, uno puede utilizar inhibidores de anti-TNF, secukinumab o izekizumab, apremilast, ustekinumab y tofacitinib como recomendaciones fuertes a favor, y más débiles son ustekinumab y abatacept. Si hubiera falla o eventos adversos al primer droga biológica, uno podría switchear a inhibidores de TNF, ustekinumab, secukinumab o izekizumab o tofacitinib como recomendación fuerte a favor. Ante la presencia de dactilitis o entesitis y fracaso a los AINES o inyecciones locales con corticoides, uno puede utilizar inhibidores del TNF, ustekinumab, secukinumab o izekizumab o apremilast como recomendaciones fuertes a favor y tofacitinib y abatacept como recomendaciones débiles a favor. Cuando hay compromiso axial y hay fallo a AINES, también se pasa directamente a un biológico, y la recomendación fuerte a favor es para los inhibidores de anti-TNF, secukinumab o izekizumab. Si falla a un primer agente biológico o tiene eventos adversos al mismo, uno puede cambiar de mecanismo de acción con anti-TNF, inhibidor de interleuquina 17 o tofacitinib. Volviendo al caso clínico que yo les presenté y luego de haber revisado las guías nacionales e internacionales, la opción correcta sería el uso indistinto de anti-TNF, inhibidores de interleuquina 17 o inhibidores de interleuquina 12-23. Finalmente les voy a mostrar las evidencias de los distintos tipos de tratamiento disponibles para la artritis psoriásica. Fíjense los distintos tratamientos desde los años 80 hasta la actualidad. Todo el arsenal terapéutico desde el uso de metotrexato, sulfasalazina y distintos DIMAR convencionales, hasta el advenimiento de los anti-TNF, los inhibidores de interleuquina y las pequeñas moléculas. En estos gráficos vemos las distintas respuestas a ACR20 en pacientes con artritis psoriásica tratadas con distintos biológicos, tanto anti-TNF como no anti-TNF, y pequeñas moléculas. Cabe destacar que estas son comparaciones indirectas y no son estudios cabeza a cabeza, pero fíjense que el ACR20 ronda entre el 50 y el 60% de respuesta efectiva frente al placebo. Con respecto a los glucocorticoides, son considerados una terapia ayudante. Ya vimos que pueden servir a modo de infiltración en los casos de monooligoartritis, en entesitis, sobre todo cuando hay bursitis, y en dactilitis. El uso sistémico
se contempla, pero a la dosis menor efectiva hasta que actúen las drogas modificadoras. Globalmente podemos decir que en contraste con la artritis reumatoidea, en la artritis psoriásica existe una marcada ausencia de ensayos clínicos randomizados de calidad para el tratamiento con drogas modificadoras solas o combinadas. Este es el único estudio randomizado placebo controlado de metotrexato en artropatía psoriásica, que es el estudio MIPA publicado en el año 2012, el cual tiene varios errores metodológicos. Usaron dosis máxima de 15 miligramos, incluían un bajo nivel de actividad, porque solo se requería una sola articulación activa a lo largo de 6 meses, y no requería ser naive de drogas modificadoras. Se incluyeron 109 pacientes con metotrexato y 112 con placebo. Los outcomes primarios de este estudio no se cumplieron, tanto en los scores compuestos como en la respuesta CR20 y la respuesta DAS28. Solo hubo una mejoría significativa en la evaluación global del médico del paciente y de la psoriasis. Tampoco mejoró el EVA del dolor, la capacidad funcional y los reactantes de fase aguda. Por lo tanto, la dosis baja de metotrexato no mejoró la sinovitis, tuvo propiedades en el límite de mejoría sintomática y no tiene evidencia suficiente para soportar su uso como tratamiento estándar para artropatía psoriásica. Esta revisión, publicada en el año 2019, se pregunta si el metotrexato tiene algún rol en el tratamiento de la artritis psoriásica. Ellos dicen que puede mejorar los síntomas en artritis periférica, sin embargo no detiene la progresión radiológica, es efectivo sobre todo en el tratamiento de la psoriasis cutánea y puede tener algún efecto beneficioso en entesitis, dactilitis y enfermedad ungueal. Con respecto al uso del efrunomida, que es una droga convencional alternativa ante el no poder usar metotrexato, este es un metaanálisis publicado en el año 2019 que incluyó 6 estudios. Fíjense que un 77% logró una buena respuesta en los scores compuestos de artritis psoriásica, un 48% mostró reducción del PASI 50, un 25% del PASI 75, hubo una frecuencia de eventos adversos del 38% y también mejoró la calidad de vida y la capacidad funcional. Por lo tanto, los autores concluyen que es una terapia efectiva y bien tolerada y podría ser segura y una opción conveniente en el tratamiento de la artropatía psoriásica. Dentro de los anti-TNF quiero resaltar este estudio de certolizumab, que es el RAPID PCA, en la cual comparó dos dosis, 200 y 400 miligramos, frente al placebo. Y quiero resaltar este estudio, dado que el RAPID PCA fue el primer trial controlado randomizado de un anti-TNF que incluyó pacientes con exposición previa a anti-TNF, logrando mejorar todos los outcomes en cuanto a actividad de la enfermedad y los outcomes reportados por los pacientes. Siguiendo con los anti-TNF, este estudio tuvo como objetivo examinar la eficacia de la monoterapia con metotrexato versus la monoterapia con etanercept y el valor de combinar metotrexato y etanercept para el tratamiento de pacientes con artritis psoriásica. Fue publicado en el año 2019, tuvo como endpoint primario el ACR20 y el Minimal Disease Activity a la semana 24. Estos son los diferentes endpoints secundarios. Y como desventaja se estudió el fenotipo poliarticular, por lo cual no es extrapolable al compromiso axial y oligoarticular. No tuvo grupo placebo, por lo cual no se puede evaluar eficacia de la monoterapia de metotrexato. Como vemos en los resultados, la monoterapia de etanercept versus la monoterapia de metotrexato mostró diferencias significativas tanto en ACR20 como Minimal Disease Activity a favor de etanercept, y en la terapia combinada de etanercept y metotrexato versus la monoterapia con metotrexato sucedió lo mismo, con diferencias significativas. Ambos brazos de etanercept mostraron menor progresión radiográfica a la semana 48 versus la monoterapia con metotrexato, y los outcomes fueron similares tanto en la terapia combinada y en la monoterapia con etanercept, excepto por algunos endpoints cutáneos, lo cual demostró mejoría en la monoterapia de metotrexato en el aspecto cutáneo. Ellos concluyen que la monoterapia con etanercept y la terapia combinada mostraron mayor eficacia que monoterapia de metotrexato y en la extensión de la progresión radiológica. Es decir, que la combinación de metotrexato más etanercept no mejoraría la eficacia del etanercept, excepto en el aspecto cutáneo. Con respecto a golimumab, que se usa en forma subcutánea, este es un estudio con el uso intravenoso, que es el GO-Vibrant, cuyo outcome primario fue el ACR20 la semana 14. Esta droga a razón de 2 miligramos kilo a la semana 0, 4, 12 y 20,
cumplió con el endpoint primario y a la semana 24 frenó el daño radiológico comparado con placebo con muy buen perfil de seguridad. Este es el estudio GODACT que utilizó la combinación de golimumab y metotrexato versus placebo y metotrexato en pacientes naive a drogas modificadoras. Eran pacientes que tenían que tener dactilitis y se estableció un score de severidad aplicado al score de Lead en un score 20, 50 y 70, como sucede en ACR 20, 50 y 70, pero aplicado a dactilitis, y se evaluó la semana 24, por lo cual hubo mejoría en todos los outcomes propuestos, incluso la dactilitis, y este método innovador de la severidad podría aplicarse en la práctica clínica, dado que pudo discriminar entre los dos brazos de tratamiento. Este es un esquema que muestra el mecanismo de acción de los inhibidores de interleuquina 12 y 23 y del eje de los inhibidores de interleuquina 17. La interleuquina 23 se segrega por macrófagos y células dendríticas como un heterodímero, el cual comprende la subunidad P19 y P40 que se comparte con la interleuquina 12. La interleuquina 23 se une al receptor, se activa al sistema STAT3, y el cual aumenta la expresión del RORX, un regulador transcripcional específico TH17 que es crítico para la expresión de los dos miembros de la familia de interleuquina 17, como es la interleuquina 17A y F. Acá vemos las distintas drogas que actúan en los distintos niveles: ustekinumab inhibiendo la P40, secukinumab y sequizumab la TH17 y el brodalumab a nivel del receptor. Acá les muestro dos estudios pivotales de secukinumab, el Future 1 y el Future 2. Hay Future 3, 4 y 5 también. El 1 prueba la dosis de 75 y 300 miligramos. El 2 agrega la dosis de 150 miligramos. El endpoint primario es el ACR20 y el endpoint secundario son básicamente los scores cutáneos de PASI 75. Son dos ensayos de fase 3 que han demostrado eficacia y seguridad en el tratamiento de la artritis psoriásica como primer biológico anti-interleuquina 17 aprobados. A modo de conclusiones del programa Future de secukinumab en artritis psoriásica, podemos decir que ambas dosis, la de 150 y 300 miligramos subcutáneo diario, demostraron eficacia comparable para signos y síntomas de la artropatía psoriásica. El secukinumab de 300 miligramos se asoció con una mayor mejoría en la respuesta ACR para pacientes que son resistentes a los anti-TNF y cuando hay psoriasis moderada a severa. Este es el único estudio randomizado doble ciego placebo controlado en fase 3 que demostró la eficacia de las dos dosis de secukinumab 150 y 300 miligramos en artropatía psoriásica con componente axial, mejorando los signos y síntomas y también mejorando el outcome radiológico como fenotipo relevante en esta enfermedad. Este estudio de brodalumab, un inhibidor del receptor de interleuquina 17, fue publicado en New England en el año 2014, pero en el año 2015 Amgen anunció la finalización de su participación debido a ideas suicidas y cambios en el comportamiento. Sin embargo, esta droga volvió a estar en el periodo de investigación actualmente. Estos son los estudios pivotales de ixekizumab, el Spirit 1 y el Spirit 2. La diferencia es que el Spirit 1 eran pacientes naive a anti-TNF, el Spirit 2 eran pacientes con respuesta inadecuada a anti-TNF. Son dos ensayos de fase 3 que demostraron eficacia y seguridad tanto en el aspecto articular y cutáneo como otro biológico anti-interleuquina 17 aprobado. Como sabemos, la mejor evidencia para demostrar superioridad son los ensayos head-to-head. Los dermatólogos se han anticipado, nosotros como reumatólogos, y fíjense la lista de estudios que comparan distintas drogas, por ejemplo, secukinumab con ustekinumab o con guselkumab, y es la evidencia más fuerte para poder mostrar eficacia de estas drogas. Estos son distintos ejemplos que utilizaron drogas anti-TNF como adalimumab como comparador, por ejemplo, con Spirit 1 con ixekizumab, el Open Brother con tofacitinib o el Select PCA con upadacitinib. Sin embargo, no son estudios cabeza a cabeza. Estos son los dos estudios más relevantes, cabeza a cabeza, que comparan un inhibidor de interleuquina 17 como secukinumab frente a adalimumab en el estudio EXCEED e ixekizumab versus adalimumab en el estudio Speed Head to Head. Este es el diseño del estudio EXCEED que comparó la dosis de secukinumab 300 miligramos en monoterapia versus adalimumab 40 miligramos subcutáneo también en monoterapia. El endpoint primario es el ACR20
a la semana 52 y estos son los distintos endpoints secundarios. Acá vemos el resultado primario, que es la respuesta ACR20 a la semana 52. Fíjense que no fue significativo, es decir que fue considerado no inferior a adalimumab, pero no demostró superioridad. A modo de resumen, el EXID es un estudio cabeza a cabeza doble ciego, que no se alcanzó el resultado primario de superioridad de secukinumab sobre adalimumab en la respuesta CR20 de la semana 52. Hubo mayor respuesta clínica en varios outcomes musculoesqueléticos y de piel y en los índices compuestos y mayor sobrevida a la semana 52. Este es el diseño del estudio Spirit Head to Head que comparó izekizumab versus adalimumab. El outcome primario fue demostrar superioridad por ACR50 y PASI50 combinados a la semana 24, y hay objetivos secundarios que evalúan no inferioridad en la respuesta ACR50 y superioridad sobre el PASI 100. A diferencia del EXID, que fue doble ciego, este fue simple ciego, y como conclusión, el izekizumab fue superior a adalimumab en mejorar en forma combinada el ACR50 y el PASI 100, fue no inferior a adalimumab en la respuesta ACR50 y fue superior en la respuesta PASI 100 a la semana 24. Estos son los dos ensayos clínicos de fase 3 de ustekinumab que han demostrado eficacia y seguridad en el tratamiento de la enfermedad como primer producto biológico anti-interleuquina 2 y 23 aprobado, el SUMMIT-1 y el SUMMIT-2, cuyos outcome primarios fueron el ACR20 y como outcome secundario fueron los PASI 75, habiendo diferencias significativas. La diferencia es que el SUMMIT-1 eran pacientes naive de biológicos y el SUMMIT-2 eran pacientes que eran refractarios a los anti-TNF. Otro estudio interesante head to head, aunque más pequeño, es el estudio ECLIPSA, que demostró mejoría significativa en pacientes que tenían entesitis activa por un SPAR de 0 a la semana 24, es decir que la inhibición de la interleuquina 12 y 23 fue superior a los anti-TNF en el clearance de entesitis, también mejoró la piel con el score de PASI y no hubo diferencias con el aspecto articular, es decir que la presencia o ausencia de entesitis podría ser un punto clave para una decisión terapéutica. Dentro del estudio de los inhibidores de la fosfodiesterasa, la Premilas, con sus 4 estudios pivotales, el PALAS 1, 2, 3 y 4, fueron 4 ensayos clínicos de fase 3 que demostraron eficacia y seguridad como primer inhibidor de fosfodiesterasa y aprobados para el uso en la enfermedad leve y ante la cual uno puede tener contraindicado el uso de biológicos como los anti-TNF. Los endpoints primarios fueron ACR20 y como endpoint secundario el PASI 75, demostrando diferencias significativas frente al placebo. Otra droga que fue aprobada para la artritis psoriásica es el abatacept. El abatacept tiene un estudio primario fase 2 que demostró superioridad por vía endovenosa, pero el estudio pivotal que es el ASTRAEA, que es un estudio fase 3 con el uso de abatacept subcutáneo, demostró superioridad frente al placebo en el outcome primario que es el ACR20, tanto en los pacientes naive de anti-TNF como los pacientes que habían estado expuestos a los anti-TNF. Acá se analizó un método estadístico jerárquico, por lo cual no pudieron ser evaluados el resto de los outcomes. Fíjense, como les decía, por este análisis jerárquico no pudo demostrarse eficacia significativa en la capacidad funcional medida por HAQ, tampoco hubo una buena respuesta en la piel con el PASI 50, no se pudo evaluar progresión radiológica, el perfil de seguridad fue similar al placebo, por lo cual estamos bastante limitados al uso de esta droga, quizás en pacientes poliarticulares con poco compromiso cutáneo. Finalmente, los dos estudios pivotales de tofacitinib, droga que está aprobada en artritis psoriásica, el AUPAL-BROADEN, que eran resistentes a drogas modificadoras, y el AUPAL-BEYOND, que eran resistentes a drogas biológicas. Como hubo un perfil de seguridad, mejoraron los outcomes primarios, que era el ACR20 frente al placebo, y también comparable en el AUPAL-BROADEN al comparador que fue el adalimumab. Para finalizar la charla, acá les muestro en este esquema nuevas drogas en investigación con distintos mecanismos de acción, por ejemplo anti-interleuquina 23p19 como guselkumab, tildrakizumab y risankizumab. Otros inhibidores de JAK, por ejemplo upadacitinib y filgotinib, que son inhibidores de JAK1. El brodalumab, que como dije es un inhibidor del receptor de interleuquina 17, que está nuevamente en investigación. Y finalmente el bimekizumab,
inhibe en forma dual la interleuquina 17A y F. Muchas gracias por su atención.